Ahora sí también nos acompaña, ya por segunda vez lo hemos tenido, al doctor Fernando Calle, ¿verdad? Él, digamos, como ex magistrado del Tribunal Constitucional, también nos va a estar contando un poquito sobre este tema que yo quiero tratar con los dos. Gracias por estar aquí. Acerca de los pronósticos del gobierno de Vizcarra. Teniendo un Tribunal Constitucional que está con serios problemas y un Congreso que está también con serios problemas, o sea, no solamente lo muestran y lo demuestran, sino que el pueblo entero los tiene para menos, ¿no? O sea, ¿por qué, mi querido ex magistrado, tenemos lo que tenemos hoy en el Perú? ¿Qué pasa con la calidad de nuestros profesionales en la política, en la magistratura? Bueno, gracias Claudio por esta invitación y compartir con el congresista Robero la gentileza de estar juntos. Además, lo que él ha dicho es el grito de la calle, que hay un paréntesis ahorita que está en manos del gabinete que convoque el señor presidente, ¿no? Entonces, ahora usted me dice, ¿por qué? Bueno, yo preferiría decir como la novela esa de cuando se fregó el Perú, para no usar otra palabra, yo diría, ¿cuándo hacemos el esfuerzo para que empecemos a decir aquí empezó el Perú a caminar, ¿no? Bueno, ¿usted cree que hay esperanza con este gobierno de Vizcarra? Mire, todavía no hay un gobierno en acción, ¿no es cierto? El mensaje es por lo menos hay un presidente en acción. Sí, ya se fue a un colegio, ya se fue a una clínica. Está bien, pero o sea, ahora lo que vamos a fresco, fresco. Parece que ha descansado muy bien en Canadá. Me parece excelente, pero él debe de saber que los colegios y todos ahora ya empiezan, has estado acá, ahora ¿qué me das, no? ¿Cómo hacemos esto? Y me parece que sí es posible, pero lo que tiene que, en principio, es ver la forma de presentar un gabinete que esté ansioso el país de verlo, porque hay una ansiedad de ver gentes que no tengan que ver con el Parlamento quizás, que no tengan que ver con el pasado oscuro reciente, ni muy atrás, que todavía quede vigente, y que tenga sin duda conocimiento de lo que va a hacer, pero a la vez un poco de olfato político, pero el requisito fundamental que hace falta al país, que haya decencia, ¿no? Que haya decencia. Y el que se está voceando, me permite al congresista, en el Congreso es un, digamos, congresista igual que usted, que es Villanueva, al parecer va como premier, finalmente a hacer lo que Nadine no le dejó hacer. Bueno, definitivamente si el presidente opta por oficializar al congresista Villanueva como premier, yo creo que va a ser positivo. Villanueva es un gobernador exitoso de San Martín cuando estuvo en su gestión, y después como congresista es un congresista intachable, con mucha experiencia y trabajando muy bien en distintas comisiones. Tiene mucha experiencia política y eso es lo que necesitamos, un premier que sea político, técnico, que tenga capacidad de diálogo, que tenga capacidad de concertar y principalmente honesto. ¿Usted cree que lo van a dejar trabajar los congresistas? Bueno, empezando por usted, su opinión es valedera, digo, con Vizcarra y él. ¿Van a apoyarlo? ¿Cuántos congresistas creen que lo van a apoyar? ¿Cuántas bancadas? ¿O vamos a seguir en la misma novela de siempre? Mire, yo... de sacar y poner gente. Sigo manteniendo mi posición de adelantos de elecciones generales. Bueno, yo también, tú sabes. Pero eso no me exime de asumir mi responsabilidad de apoyar al gobierno para en beneficio del país, porque tampoco tenemos que evitar que este país entre en convulsiones, que se siga perjudicando, porque eso impacta negativamente en nuestra economía y, en otras palabras, al bolsillo. Y Vizcarra podría hacerlo bien, hay que dejarlo trabajar un ratito, ¿no? Mire, primero vamos a analizar. Yo creo que si es una decisión, aplaudo. Soy un modesto ciudadano, un artesano del derecho, con ansias de que el país tenga éxitos, ¿no? Pero en verdad, como todos, no sé, como todos, a pesar que tengamos una diferencia con el adelanto de elecciones, acá estoy en minoría, pero le voy a explicar por qué, sin que crea que no debe realizarse, sino quizás en el mecanismo. Pero en este momento hay un nuevo gobierno, un presidente que se inicia. Hubiera sido, no sé, todavía está por confirmarse, yo hubiera preferido, como los peruanos, que no haya gente del Congreso, que no haya pactos con los partidos porque no tienen legitimidad del pueblo. Y además hay una ventaja en cuanto a la pregunta que usted ha hecho del apoyo parlamentario. Tengo entendido que todas las fuerzas parlamentarias se han comprometido a apoyar al gobierno, a estimularlo al gobierno. Entonces, esa primavera
la tiene que utilizar el presidente Vizcarra, el premier, y los ministros pues tienen que primero, como le digo, yo no sé si cuando se ha referido a los 10 días es incluyendo feriados y Semana Santa, ¿no? Porque me parece que está teniendo un apretón y no debe sentirse apretado ni por las presiones políticas ni por el tiempo. Claro, si necesita 20, que tome los 20, creo digamos. que no tiene para qué ni incomodarse si dijo, por eso yo quiero creer que ha dicho 10 días sin contar Semana Santa. Correcto, y quizás sábados y domingos, ¿no? Para que pueda armar, porque el gabinete los famosos 10 días hábiles ya. Tiene 10 días hábiles, ¿no? Tiene que conocerse, hay que dejarlo respirar al presidente y meditar bien sobre esta situación, porque aquí lo importante es el paquete de normas bajo facultades legislativas que no se la van a poder negar al presidente, se las van a dar al premier, al presidente del Consejo de Ministros. Y ahí tiene que tenerse ya y puede anunciarse incluso un paquete de normas en lo que él ha dicho, en lo económico, en lo salud, que no es muy difícil porque todo el mundo hace colas, está muriendo, etcétera, hay que ver cómo sale eso. Pero lo más la historia de toda la vida, pero dicho lo más importante es la lucha contra la impunidad. Contra la impunidad. Y hay requisitos. Empezando por los jueces que ya hemos hablado la otra vez cuando vino usted. Mire, yo he planteado una cosa que el congresista... ya estamos hasta aquí porque los jueces son, parece... Sí, pero mire usted, no se les puede tocar nada. Un ratito, porque se lo permiten. El control político del Parlamento sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y sobre el Tribunal Constitucional es único. Entonces, cualquier tropiezo que haya de tipo moral y que pasa por alto ya es responsabilidad de los congresistas, porque ellos tienen la obligación de actuar en el acto. No estamos viendo la triste situación que está pasando algunos organismos constitucionales, tanto en el sistema constitucional como en el sistema judicial. Ahora, no olvide usted de que la corrupción ya pasó a la justicia. Estamos en manos del sistema judicial. Toda esta impotencia del pueblo está en manos de ellos. Fíjese usted cuánto podría hacerse, por ejemplo, usted ha hablado de los jueces. ¿Por qué no pedir, congresista, que facultades, hoy día hay comunicaciones electrónicas excelentes? Yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos magistrados en todas sus instancias, en los últimos 20 años, y políticos, etcétera, de altos cargos, han comprado propiedades bajo el crédito bancario a 20 y 25 años. ¿Ya? Saldrán miles, hoy día es fácil, pero de esos miles, yo quiero saber cuántos lo han pagado en 2 o 3 años. ¿No? ¿Y de dónde pecata mía? Pues ahí viene la respuesta, ¿no? Exacto. Entre otras cosas. En el tema, la corrupción es una pandemia mundial. El problema de Perú es que existe impunidad. Gracias. Y la diferencia de ahora con décadas, por ejemplo, 80, 70, 60 y atrás, es que no había videos. Si nosotros hubiéramos visto los videos, por ejemplo, de la época de los militares... Porque la corrupción siempre ha estado ahí. Compraron, por ejemplo, todo este armamento ruso, que obviamente siempre se ocultó, un armamento ruso que endeudaron al Perú en 5.000 millones de dólares, un armamento que estaba, digamos, sobrevaluado, triplicado, cuadruplicado, cuando ese armamento venía para Chile y justo cuando estaba en plena travesía los barcos rusos, asesinan o bueno, forzan el suicidio de Salvador Allende y al final todo ese armamento arribó al puerto de Hilo y estaba rematado, pero fue sobrevaluado y al final endeudaron al país en 5.000 millones de dólares. En la época de Belaúnde, no olvidar, y aquí el magistrado, el doctor Calle, el Pachitea, el Mantaro, Perkovich Roca. Que no se pasen de angelicales. Entonces, que no se pasen de angelicales, y ni qué decir de la gestión de Alan García, que yo no lo llamo gobierno porque fue cualquier cosa menos pero de gobierno. eso quería hablar, hablando de sobrevaluados y hablando de la impunidad. ¿Por qué si Barata, necesito la opinión de ustedes, de un magistrado, de un Claudio, Barata habla de Susana, habla de Keiko con el señor Yoshiyama, habla de cómo se llama, de las coimas que ha recibido PPK y la señora que vive en Londres, y también habló de Alan y del otro señor que recibió el dinero, pero nadie abre en la prensa. Nadie se tira abajo a Alan García. ¿Qué pasa con Alan García? A mí me interesa más qué está pasando que no hacemos nada. Fíjese, acabamos de coincidir en algo. No se olvide. Pero le estoy hablando de Alan, o usted es amigo de Alan. No, yo soy amigo de Trotsky, ya, pero eso no me hace. Pero no se me vaya por la tangente. No, yo no me voy. ¿Qué acabo de pasa con Alan? ¿Por qué a Alan no le dicen nada? Bueno, eso hay bonita pregunta. Vuelvo en mi lucha permanente contra la impunidad.
hable usted cuántos medios de prensa han salido vinculados a Odebrecht o periodistas y están en buena primavera, ¿no es cierto? ¿Cuántos medios de prensa? Por eso cuando yo hablo de la Comisión Internacional contra la Impunidad como en Guatemala, caigo recontra antipático, porque obviamente están presos presidente de la República, todo su gabinete, magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados de la Corte Suprema, empresarios vinculados a la prensa, están, etcétera, etcétera, en cárcel por corrupción. Y entonces aquí es donde tenemos que tomar una decisión y el gobierno que viene la tiene en las manos, ¿eh? La tiene para poder hacer lo que estamos reclamando hace muchas décadas y coincido con el congresista, porque si no, yo no sé, 2 o 3 meses esto se va a incendiar, ¿no? Pero mira, a ver, congresista, allana en la casa del presidente, el señor expresidente, bueno, Humala, lo llevan aunque hay 6 diferencia meses, de pruebas. y Alan García diferencia. ni se le menciona en el Congreso ni en la prensa. Peor Susana Villarán, que en su gestión verdad, obviamente verdad, se le estoy olvidando. ha hecho una gestión donde está comprobado de que recibió dinero en plena gestión, o sea, más grave que... Y es funcionaria. Exactamente, ¿no? Entonces, y ni siquiera su Bueno, casa ese ha es sido el intervenida. problema con el sistema judicial. Ahí viene Pero el usted problema. como congresista, ¿qué va a hacer al respecto? Porque vemos a Fuerza Popular que empieza a decir, empieza a denunciar y los congresistas, por más independientes que sean, tienen que hacer algo. El problema es que la mayoría también viene de una agrupación cuestionada porque ha recibido financiamiento, que supuestamente Kenny ha dicho abiertamente que va a declarar. Bueno, se ha demorado en declarar, pero la cosa es que declare y que se sepa la verdad, ¿no? Porque acá está comprometido Fuerza Popular, que fue Fuerza 2011 porque le cambiaron de nombre, pero es la misma agrupación. Está comprometido el Partido Aprista, está comprometido también obviamente el nacionalismo, el toledismo ya desapareció el partido, pero se tiene que investigar. Y también el tema de Susana Villarán, que durante su gestión se cometió el acto de corrupción. Se ha encontrado el dinero en uno de sus principales gerentes, ¿no? En Andorra, creo. Sí, sí, sí. Y obviamente ni siquiera le han intervenido en la casa. En cambio, al presidente de la República, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que también tiene graves denuncias de corrupción y que en menos de 24 horas de haber dejado el cargo le allanan la casa, me parece un exceso. Bueno, pero ahí hay un tema político. Sin dejar de lado de que las acusaciones son graves. O sea, ¿el Poder Judicial está politizado o no? A mí me parece el buen mensaje, magistrado. ojo, no estoy diciendo, también coincido que un expresidente, todo, supongo que los indicios razonables que tienen justifican la actuación, pero acá está jugándose también su destino el Ministerio Público. Yo hablo de los fiscales jóvenes que cuiden su institución, a Pablo, que es un amigo, porque el país está viendo asombrado. ¿Cómo se fue el presidente Toledo? Y todo el mundo dice gracias a los fiscales, ¿no? Porque ¿qué dice el Poder Judicial? No nos lo ha pedido el Ministerio Público, y lo único que tenía que pedir es el impedimento de salida del país. Por eso en este momento la exigencia fundamental, fíjese, usted que está en el Congreso, mi querido congresista, hay 300, 200 en la Comisión PARI, 180 creo que había en la investigación en Estados Unidos. Queremos creer que el Ministerio Público no está funcionando entre lo que viene de Panamá, viene de Brasil, tiene su propia investigación. Entonces, ¿cuántos tiene? El impedimento de salida del país no lastima la honra de nadie, menos en una cosa de emergencia como la que está pidiendo. Deberían ya pedir el impedimento de salida del país de todos los implicados, porque lo que vamos a terminar es siendo un país líder de extradiciones. Porque cuando Alan está en el Perú. Está aquí, yo en lo he este visto, momento. por eso, ahí viene, mire, y eso me hace recordar, le voy a decir algo, porque ese expediente del frontón, llamado así, lo he tenido yo, lo hemos revisado. Entonces, alguna vez me fui corriendo ahí de él a la radio, porque escuché lo que estaban diciendo de Alan, pero yo lo voy a contar, no sé, qué está pasando algo similar. En ese expediente, 20 y tantos años, no había una hoja que lo implique al presidente García, ni siquiera como testigo. Pero ¿cómo hace? Bueno, no, pero un ratito. Vamos guardando la distancia hasta dónde va mi crítica. Entonces, quienes permiten la prescripción, eso hay que preguntarle a los jueces y fiscales. La clase política que está contra eso, que denuncia, puede investigar al fiscal, a eso hay que decirle al fiscal. ¿Y cómo es posible entonces? O no hay nada, pues, ¿no es cierto? Pero que se explique, porque de todas maneras hay una sensación de la nación que es diferente a lo que dicen los jueces, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí deberían poner, como le digo, el impedimento, pero hoy día
hay tanto, se ha mencionado el Pachitía, tendríamos pues horas para recordar la podredumbre, no había videos. La podredumbre del Perú. Videos. Por eso dice algunos, en buena hora, varios mamanes a lo mejor necesitamos, porque son fundamentales para poder comenzar a descubrir todo esto, ¿no? Y no solamente eso, no había videos y se habla pues de la clase política de antaño. Por favor, eran grandes oradores, pero ¿qué hicieron por el país? Claro. Pero ¿Qué ¿cómo hicieron? es esta? Si nos sumergieron en terrorismo, en hiperinflación, Exacto. en un país paria. Pero sí Era se el puede, peor país sí de se América puede Latina. hacer algo desde el Congreso Y con estamos la hablando de las legislación, lumbreras de la que legislación. supuestamente que tanto rememoran y dicen, caramba, esos congresos de los años 70, de los 80, qué lindos oradores. Pero, por favor, Por eso, pues, permítame. ¿qué quieren? Oradores que no hagan ahora, nada, que no vean la perdón. no vean la corrupción, la sinvergüencería que dejaron al Perú Por quebrado eso, en los mire, 90. yo cuando era Magistrado. estudiante y estaba en la época de la dictadura militar, los pocos ratitos que lo entretenía a uno detenido, me ponía a pensar cómo se va a investigar. Yo felicito al Parlamento que tiene la capacidad de fiscalización y el congresista que ha filmado y qué sé yo, es su tarea también fiscalizar, ¿no? Así que en ese caso estamos. Pero entonces, una de las cosas que yo me pregunto es, ¿por qué la variación de patrimonio de la gente que nadie investiga? En esa época yo decía, si un general gana 10.000 soles, bueno, era menos esa vez, 2.000, no sé. Una preguntita es, si usted gana 2.000, ¿cómo gasta 20.000? Claro. Entonces, cuando yo hablo ¿De de este dónde? tema patrimonial, es justamente para saber, como lo ha dicho el congresista, y cómo lo pagó a los 2 años. Exacto. Entonces, así tenemos un relicario, y caiga en esa frasecita que ya no quiero repetirla porque ya se desprestigió, también caiga quien caiga y no cae nadie, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la cosa, entre otras situaciones. Por ejemplo, ustedes hacen, nosotros hacían, yo ya no estoy, declaración jurada patrimonial todos los años. Nosotros hacemos. Ok. Todos los altos funcionarios, se hizo una ley para que bajen a los de menor categoría. Esa no es la solución. ¿Por qué no declara el cónyuge, los familiares hasta 4º grado y los asesores? Hay sacristanes que tienen más plata que el obispo. Y entonces, ¿no? hay que ir ahí. Es muy cierto. Hay que ir ahí, porque fíjese usted, hay ministros, lo que ha mencionado interesante, hemos pasado varios periodos de democracia que han sabido convivir también con las dictaduras, mucho cuidado, o sea, no sé cómo se han hecho muy amigos, pero a las finales terminan que el de ministro, de parlamentarios, aparentemente nada, pero el hijo de 18 años tiene 5 grifos, Así es. la esposa tiene 4 spa. O es dueño de hectáreas Así de es. hectáreas. Entonces yo creo que ese es el tema de la fiscalización. Y uno investiga al Efectivamente, exministro y obviamente Ahora, sus congresista, cuentas son claras Tiene que haber y voluntad. reservadas, sobrias. ahora, usted Pero que ha sus estado, hijos, fortunas. usted que ha estado adentro y usted que conoce, usted que está dentro del Congreso y usted que conoce, ¿realmente es una volada o es verdadero de que el señor Alan García tiene a muchos amigos apristas en el Poder Judicial? Ok, yo le voy a contestar. Por favor, díganos No, yo la le voy a verdad. contestar. Díganos la verdad. No, yo desconozco eso, pero le voy a contestar. desconoce. Pero Pero si déjeme, usted es magistrado, pero déjeme, ¿cómo por no va a eso es conocer? que le voy a contestar con la conciencia y en homenaje de la Torre. Yo le pediría al APRA que avale y a todos la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque si el APRA o García, a título personal, tiene ascendencia, manejo sobre jueces, no creo que lo tenga con las Naciones Unidas. Y entonces es importante que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad en el Perú. Es muy para cierto, y vernos estoy las de acuerdo. caras. Tanto Gracias. así que, por ejemplo, ha sido acertado que la Fiscalía reciba las declaraciones de Barata en Brasil. Porque si hubiera venido en el Perú, de hecho que se hubiera manejado la situación distinta. No hay que olvidar que nuestro Poder Judicial, ni los congresos anteriores, ni la Contraloría vieron absolutamente nada de la corrupción de Odebrecht. Ni en Brasil tampoco. Ha sido la justicia norteamericana y la Suiza lo que nos ha puesto los Qué pena, reflectores, ¿no? Qué y pena. han sacado a la luz toda esta podredumbre que nuestro sistema no localizó, ni siquiera Porque mira, yo particularmente ¿sospechó? creo que cada juez puede tener su corazoncito político. Eso no hay problema, pero tiene que ser tener honesto. Mire, Claudio, una justicia clarísima. Yo he tenido la suerte en los 6 años que he estado con todas mis convicciones, solo una religión, solo una ideología, solo una señora, un bar y mis convicciones, pero no ha habido un político ni un periodista que me ponga el dedo. Y usted entraba a mi despacho y estaba la foto de la Torre. ¿Usted es aprista? Claro que sí, lo soy, dentro de mi convicción qué ideológica, bueno, nunca ya, lo he negado. saberlo ya. Y siempre se me ha utilizado para atacar sin probarme nada, absolutamente. No es alanista, por No, pues supuesto. por favor, ahí hay una distancia, ¿no? El APRA es una Pero escuela. a pesar de todo el lo APRA es protegen una a escuela. ustedes, Yo ¿no? no sé quién lo proteja. Digo, Por eso digo. será, por eso es una cosa personal. Fíjese usted, yo le vuelvo a decir,
A mí se me hizo una pregunta cuando le envié la carta al presidente de la Comisión Internacional y me dijeron, como usted, porque yo sé que siempre le tiene y nos ha malogrado al partido todo esto, porque nos tilda de corrupción y hay que limpiarlo. Entonces yo digo una cosa, me dice el periodista, ¿y qué va a hacer don Fernando si la comisión ingresa por Alfonso Ugarte? Yo le digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pero el problema es que si entra por Alfonso Ugarte, primero va a arrancar con el PPC, ¿no es cierto? ¿Qué vivo usted? Si no, una cuadrita pero es una cuadra, y si sube por Paseo Colón pasa por Acción Popular. Y si camina un poco más a Paseo de la República, ahí sí se queda porque va a demorar un montón porque entra al Poder Judicial. ¿Ya? Entonces, ahora, y si entra Alfonso Ugarte ya después del PPC, por favor que entre y se lleve todo. Porque usted no se imagina la ansiedad de los apristas que han sufrido, han muerto, sus abuelos, todo, porque se lleven si hay algo de podredumbre. Esto está como en Hamlet de Shakespeare, ¿no es cierto? Algo se está pudriendo en Dinamarca, decía, algo está podrido aquí, congresista, y tenemos, y no tiene, mire, yo le voy a decir, un gabinete o lo que fuera, o un tribunal, no importa si es mormón, masón, católico, lo que interesa es que sea decente y capaz y que tenga una sola convicción de servicio. Y hablando de decencias, con la verdad por delante, usted cuando tuvo que decidir algún tema de justicia, Sí. ¿Cómo usted evitó o no lo evitó? ¿En qué sentido? Su corazón político. No, mi corazón... Cuando tuvo que juzgar a algún aprista. Mire, yo le voy a decir una cosa que en ese entonces se entrevistaba en el Congreso, no se nombraba así, yo estaba en la comisión. Y no me acuerdo ahora que su gran amigo mío era un congresista arequipeño, ¿no? Y bueno, tenía un anti no sé por qué, que es lo que hace daño. Y me preguntó igualito, y me dijo, y con un nombre propio, me dijo, ¿qué va a hacer usted si lo tiene que juzgar a Alan García? Yo le dije, si usted es aprista, usted lo ha negado, ¿no? Sí, le dije, claro que lo soy, pero yo estoy yendo al tribunal a juzgar y seré leal a mis convicciones ideológicas, yo soy leal a mi religión, a mis ideas, no a una persona. El presidente García es una persona de un ciclo dentro del LAPRA que ha pasado, pero yo no tengo ninguna, yo le tengo, fíjense, el aprismo, y que lo escuchen bien, primero, antes que un partido político, es una escuela moral, es una escuela de principios, de valores, que la hayan perjudicado, ese es un tema aparte, eso se aclarará internamente, yo no quiero distraer esa situación, pero sí creo que el país se nos puede ir de las manos, congresista, y esta es una oportunidad única. Única. ¿Verdad? Mire, es algo así, cuando profesor del CAEN, que soy profesor distinguido tantos años, es algo así como el 75, en el que se hablaba de nuestra posición frente al vecino del sur que nos había tratado tan mal, y se creía que era nuestra única y última oportunidad. Bueno, esa pasó con la intervención del general Morales Bermúdez, se acabó toda esa situación. Esta es única en lo que concierne a la posibilidad de hacer caminar la democracia y de restablecer ciertos valores. Y eso, querramos o no, está en el presidente Vizcarra. Y también en los congresistas. Obvio, pero está vital ahí de cómo presente la carta. Okay. Eso sí le digo. Si no va a prender la voz de que se vayan todos. Él la va a liderar. Lo más terrible de todo esto es la percepción de la gente. Si usted ve las encuestas, los principales líderes políticos en el Perú, el señor Alan García, el señor Toledo, el señor PPK, la señora Keiko Fujimori y el señor Humala, los 5, la población tiene una percepción del 90% los cree corruptos. En otras palabras, ladrones. Así sean asueltos. Pero imagínese usted, ¿no? O sea, tienen esa percepción en la gente, 90%. Si a eso le agregamos el margen de error, prácticamente el 100% de los peruanos creen que son ladrones, y son ellos los que lideran esta clase política. Ahora, que desde mi punto de vista debe ser renovada. Con respecto a los ladrones, y ahí también me gustaría, desde un punto de vista constitucional, Claudio y los ladrones, vamos a felizmente nos salvamos todos. Quiero hacerle la pregunta, ¿qué van a hacer con Kenji en el Congreso? Uy, qué pena. Mire, ¿y qué dice la ley sobre eso? Soy amigo de Kenji, me da mucha pena. Yo también, y me da pena. Me da mucha pena porque pensaba que iba a ir por un camino correcto. Se equivocó y tiene que asumir él su responsabilidad. Ahora, te mencionaron en el video. No, me mencionaron a mí como mencionaron a... ¿Es porque te estaban también coqueteando? Lo que sucede es que yo soy independiente. Entonces, pero te estaban coqueteando cuando ellos hablan de, por ejemplo... ¿Y por qué te mencionaron? Porque están hablando de lo que ellos proyectan, quienes van a votar a favor o en contra de la vacancia. Entonces, cuando ellos hablan en bloque, por ejemplo, Fuerza Popular tantos, Acción Popular tantos, es porque obviamente hablan en bloque. Como yo soy independiente, no tienen cómo hablar en bloque, tienen que hablar a título singular, digamos. Cuidado, congresista, porque yo te creo a ti. Además, así como le creí a Kenji. No, pero ya me salió con el video, no vaya a salir que también le grabaron a usted. Mire,
La verdad por delante, por Mire, favor. ¿Ah? Si a mí me sacan un video negociando mi votación, renuncio el día siguiente. Pero no te lo van a... Así sea renunciable, lindo, ¿eh? pero No me se retiro del Congreso. Pero me retiro yo mismo. ¿Con eso me estás diciendo que es posible que te hayan grabado? No, yo digo, no, en este país todo es posible. Pero y entonces, además al presidente de la República, o sea que para entonces, grabar ¿qué me al estás presidente de la diciendo? República un audio que no ha salido... ¿Que has dicho algo que no has debido? No digo eso. Lo que le estoy diciendo es que tengo la plena confianza de que en ninguna de mis conversaciones se ha tocado cosas indebidas con el gobierno. Ahora, cuidado con la manipulación de audios, mire, el ser porque te presidente... manipulan los audios y te hacen sentir por que eso tú eres es el culpable. importante, pero para en eso la eso a investigación, Kenji por yo eso- le doy la razón, No. porque posiblemente le manipularon más el audio Por del eso video, se aunque necesita, no lo se necesita exculpo, por toda la supuesto. data completa, no nada editado, la data completa, y también que responde el señor Mamani dónde obtuvo esos equipos de grabación, cómo pudo sortear el servicio de inteligencia y seguridad del Estado, porque ha grabado al presidente de la Sí, pero- República. Ok, tras la No, pausa, no, tras la no, pausa. un ratito, yo quiero Magistrado, ayudar, magistrado, yo quiero pero ayudar. tras la pausa. Porque Más tengo que ir a allá una de lo pausa, que- güey. más allá de lo que se Yo destacó. creo que el que protege a Alan García es usted, porque no me deja, pues, Ya, me quiere escuche. paralizar. Escuche, Justo, primero yo le hablemos le de iba a decir Kenji. algo que le va a gustar. Ahora, vea usted. ahorita después Ya de me la pausa. olvido, yo No, soy- no se preocupe. Ese es Yo un le voy a problema. hacer recordar. No, Regresamos. tengo el presidente. Grabando, bloque 2, 3, 2, 1. Bueno, estamos aquí conversando con nuestros invitados de primera categoría. Ok, antes de Alan, dígame qué va a pasar. O sea, el congresista, No, sí se ha escuchado. ¿qué va a pasar con Kenji? Bueno, primero le voy a ¿Qué decir... dice la norma? ¿Qué dice la Ok, ley? ¿Qué le dice? voy a decir que hubo una falla para mí del Ministerio Público, otra vuelta caemos. Porque como todos son parlamentarios, habían algunos no, pero esto le corresponde al fiscal de la Nación. Yo no entiendo por qué, sinceramente, Pablo no ha actuado de inmediato, porque ahí hubiera ayudado mucho si es que los detiene y como dice la Constitución, de ahí nomás los pasa a la presidencia del Congreso y los pone Bueno, a le habrá disposición. Kenji dado una llamadita diciendo estoy listo a decir todo, estilo, Pero eso es malo, ¿sabe estilo por qué? Marcelo Odebrecht. ¿Sabe por qué? Porque en la propia grabación se habla de que Mamani, creo, le dice algo de preocupación de la Fiscalía y más o menos por ahí no sé quién dijo que no te preocupes, ¿no es cierto? Eso es malo, pero tengamos esperanza y fe porque estamos en manos del sistema de justicia, sobre todo del Ministerio Público, que es el que va a actuar las pruebas inmediatas. Yo creo que tienen que actuar con prontitud, también le corresponde al Congreso levantar naturalmente la inmunidad, lo que llaman el fuero, que no es, ojo, no se confundan, esto es bueno que la gente cree que con eso lo sacan, no, lo único que le levantan es la inmunidad, levantarle el fuero, la inmunidad para poder ser detenido, para ir a investigársele como cualquier ciudadano. Se puede hacer eso, Sí, claro, como eso se puede ha ser. hecho con congresistas. Debe hacerse de inmediato. Recuerdo a un congresista disque Mire, evangélico que le pasó lo claro, mismo, ¿no? debe el reglamento, incluso entre tantas modificaciones, decirse que cuando lo solicita el Ministerio Público, o sea, el fiscal de la Nación, por ilícitos, debería, sin necesidad de votaciones, nada, proceder a levantar la mesa directiva del fuero. Pero en fin, espero que... Pero eso serían salga un más montón pronto. de congresistas, porque Bueno, cuando pero Kenji hable, que salga, uf, pues. van a Yo quedar, estoy pero- seguro que aquí el señor va a estar de acuerdo en que hay que hacer una limpieza general. Fíjese usted, y usted ha hablado de las nos grabaciones. vamos a quedar con cuántos congresistas. Bueno, fíjese, usted me hace acordar un día con Monseñor Guaré, gran amigo hace años ya en radio, Claro. hablaba de cortar Bambarén. cortar la mano, qué sé yo, entonces le dije, Monseñor, no hable mejor porque si aplicamos a la función pública vamos a tener millones de manos ortopédicas, ¿no? Porque pero no es mala medida en todo caso. Qué ¿no? interesante que no dicen mancos, porque ¿No? ortopedia Bueno, ya significa imagínese que usted, tienen la plata ya para sé, ya hacérselas. imagínese usted, ya sea lo que... Entonces, pero mire, por ejemplo, aquí se ha tocado una cosa que es importante rescatar cuando habla. Todas las grabaciones, todas las situaciones que son parte, podrían ser de pruebas ilegales llamadas del árbol del fruto prohibido, que tiene su origen en la jurisprudencia norteamericana, para que los policías no le carguen a las minorías pruebas falsas, etcétera. Primero que se hace referencia a que son grabaciones cuando son ilegales por parte del Estado. Por parte del Estado, ¿no? La inteligencia, lo que fuera, no está autorizado, pueden ser tildadas de pruebas ilegales. Pero segundo, el Tribunal Constitucional peruano, y hay antecedentes americanos, e incluso el que anteriormente estuvo, el Pleno, antes que yo tenga el honor de estar en el tribunal, se pronunciaron ellos sobre el tema de las mafias que hubieron en la época de la autocracia del presidente Fujimori, igual como el terrorismo.
Si no, estaríamos todos los terrucos, estarían libres. O sea, todo eso se utilizó como pruebas. Nosotros lo mejoramos en parte en el tema incluso de los llamados petroaudios, creo. Y nosotros hemos dicho contextualidad, aplicando el artículo 8 de la Constitución, que el Estado está en la obligación de combatir el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera. Nosotros hemos dicho, independientemente de la investigación al posible autor de quien haya cometido un ilícito en la grabación, o en el documento, en las cartas, este tipo, la señora Humala, si es que éstas nos llevan al delito de corrupción, lavado de activos, narcotráfico o terrorismo, tienen pleno valor legal. Porque si no, ¿cómo se defiende el Estado en esta situación tan terrible que está viviendo la República, que no quiere zafarse de esta crisis, ¿no? Entonces, comprenderá que todo eso tiene pleno valor. Ahora, concretamente, doctor, usted me dice, ¿cómo queda la figura si, digamos, vamos a hipotético caso, que Mamani haya pedido esos beneficios? Bueno, eso se va a aclarar en la investigación de la Fiscalía. Inmediatamente lo van a incorporar a la investigación, porque estaría él en el cohecho también pasivo, incorporado. Estaría incorporado si él ha pedido. Podrá defenderse diciendo, porque era parte de mi estrategia para poder conseguir, ¿no?, una información. Eso lo evaluará la Fiscalía. Pero yo creo de que esto, y decía en mitad broma, antes necesitamos más mamanis, en la medida en que obviamente el Perú, no estamos hablando de Lima, las regiones, las municipalidades, todo eso está corrompido. Entonces, si pudiéramos tener ahí alguien que nos dé información, no hay que castigarlo. Por supuesto. No hay que castigarlo. Por supuesto. Hay que darle yo creo que es tiempo de demostrar, digamos. Ahora vamos a ver si verdad se quiere luchar contra la corrupción o no, o es un discurso. Bueno, yo sí quiero. No, por eso leo, pero vamos a escuchar si el presidente, quieren. Por supuesto, yo le he vuelto a mandar, espero que llegue, incluso Ricardo no se ha sumado a la carta nuevamente al presidente, que ya desde ya sé que usted apoya, y le agradezco, que pedir la Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿Usted apoya también al presidente? Yo apoyo el mensaje y espero que se haga realidad. ¿Lo apoya porque su papá es aprista o porque...? Bueno, su abuelo fue constituyente, su papá es aprista y él ha sido aprista, si usted quiere. En la militancia, no niego que en su corazón lo siga haciendo. Oye, entre nos, a ver, pero ¿lo puso Alan a Vizcarra? No, eso sí ya no. ¿Cómo va a ponerlo si el que está Vera Kuczynski? Lo puso en la plancha. Desconozco, ¿no? Lo no puso creo. y hizo una ya jugada de ajedrez. Sería una cosa, pero una cosita, un ratito. Yo creo en el ajedrez. No, pero una cosa, Claudio, que tú estás llegando más allá. No, es que mira, con todo lo que está pasando, yo estoy de acuerdo yo ya contigo, me imagino cualquier pero cosa, yo no creo que Alan está manejando toda la vaina. Pero ¿a quién maneja Alan? O sea, lo pone a Vizcarra, mire, sabe que a Kuczynski se lo tira con la fuerza Alan, de Fuerza cualquier Popular. persona maneja quienes se dejan manejar. No, pero venía con buen pergamino. Ha sido gobernador, entonces yo no creo que arriesgue. ¿No? Mire, todo lo que ha hecho por su familia, por la memoria de su abuelo, que ha sido constituyente aprista, y todo esto. Es que Labra y Fujimori son patas. Pues. No, un ratito, puede haber personas, entonces, no ideologías, hay una distancia ideológica. Ahora, yo lo que digo, fíjese usted, es lo que decía Pedro Rosselló, que en paz descanse antes, guardando la distancia del fujimorismo con el APRA, que es una historia dada con revolución, con sacrificio, con mística por el Perú. Pero Rosselló decía una verdad, él odiaba a los apristas, decía que le había dado al presidente, al general Odría, en el primer manifiesto, ¿se acuerda usted?, desaparecer al APRA. Y él decía, porque el aprista mejor es muerto que preso, pero si no hay forma de matarlo, que esté preso, decía él. Pero en libertad iba a visitar a Vitarte, a Víctor Raúl, y cuando le preguntaba usted, oiga, don Pedro, ¿y por qué visita? No, decía, es que hay una cosa, pues yo le he dicho siempre a todos los dictadores que he apoyado, hay que acabar los apristas, hacer lo peor que hoy, hay que matarlos, pero si están libres, hay que estar con ellos, son más del 30%, ¿no? Bueno, eso ha sido, esa política de amigotes hay que acabar, ¿no? Totalmente. Estamos hartos de eso. Totalmente, pero la forma de acabarles con hechos, y para eso la norma también, por eso es que tenemos, yo felicito la Comisión Internacional, pero en tanto se pueden aplicar estas normas que estamos conversando, que le corresponde al presidente. Ese es el equipo que tiene que convocar el presidente y rodearse, porque no tenga temor del Parlamento, porque en la medida en que es coherente, el pueblo va a estar atento y pide apoyo al pueblo. Si el Parlamento le juega sucio, se está eliminando, ¿no? El presidente tiene que tener claro que el destino lo ha puesto ahí, no lo ha puesto la población. El día de su cumpleaños. Claro. Hay un chiste que dice, no, gracias a Dios que lo ha puesto el destino. El destino lo ha puesto y él tiene que aprovechar eso. Esto ha sido algo divino. Yo creo que el destino yo creo que se llama Alan. ¿Lo tiene? ¿Usted cree eso? Sí. No, bueno, yo desde mi punto de vista no creo, el destino no lo puso. creo. Porque Pedro Pablo cometió muchos errores. Muchos errores.
manteniendo 2 gabinetes que no funcionaron. Conversé con él en varias oportunidades, era consciente, pero no tomaba la ¿Pudo haber decisión de disuelto el cambiarlo. Congreso? También. Pudo, no también. lo hizo en su Pero, propio. y eso, a ver, congresista, usted está en el Congreso. Sí. Y eso de que en política se dice que nada es casualidad, Ya. que todo está ya planeadito, ¿cómo que el destino lo puso? Yo creo que hay un plan ahí. Mire, Pedro Pablo cae por dos... Hubiera sido por- Meche, en todo Pedro caso. Pablo cae por 2 situaciones. No tener respaldo de la población, una alta desaprobación, porque obviamente tenía 2 gabinetes que nunca se enchufaron con la población, que se dedicaron más a sus temas personales y dejaron de lado el tema del país. Una. Y segundo, no tenía partido político que lo respaldara. Tercero, es el primer presidente de la historia del Perú que tiene una oposición tan grande como la tuvo en el Congreso de la República. Esas cosas también más adelante se evaluará en frío, porque en estos momentos en caliente todo el mundo dice que el hombre está bien preso, etcétera, Y la etcétera. pregunta es, ¿por qué esa oposición congresista? Esto no Usted que ha significa... escuchado ahí en los pasadizos, Ojo, esto ¿por no qué esa significa- oposición tan fuerte de una Keiko Escúcheme. contra PPK, Esto no siendo los dos significa de derecha? que uno cierre los ojos ante las graves denuncias que tiene, pero también las tiene Keiko Fujimori, las tiene Alan García y las tienen otros líderes políticos. Eso no significa impunidad para todos, significa que todavía tenía que respetarse un debido proceso. Y además, ese informe de la Unidad de Inteligencia Financiera no era por si acaso 100% real. Y eso era una de las defensas que iba a sacar el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero ya el tema de la desesperación lo llevó a... a sus ministros y a los congresistas, todavía por confirmar, los llevó a Congresista, estos actos ilícitos de compra de votos al estilo Montesinos. Yo no sé si usted grabó o no, pero habrá escuchado en el pasadizo. ¿Por qué usted cree que Keiko estaba así, aférrima, diciendo, me tengo que sacar a Kuczynski? Mire usted, lo que... ¿Podemos puede decir la verdad, por favor? Mire, Usted que enarbola y que Duda quiere- de usted o no, yo No, levanto no mi es que sabe lo que protesta. pasa. No, dudo si es de mi que compañero sea, de entrevista. No dudo no, que no. sea un mentiroso no o un verdadero no. Lo que dudo es ¿Qué es lo que yo pienso? Los políticos son muy políticos. ¿qué es lo que yo pienso? Necesitamos políticos. Y yo necesito la verdad y el pueblo necesita la verdad porque estamos hasta acá. Gracias ¿Qué a es lo que Dios. yo pienso? Y no significa que yo tenga la razón, pero esto justifica por qué yo pido el adelanto de elecciones. Para mí, Keiko necesitaba tumbarse al gobierno junto con el APRA para tener un mayor control del nuevo gobierno, porque lamentablemente Vizcarra está desamparado y necesita respaldo congresal, y tener un mejor, capacidad de control de los poderes del Estado. Y eso es... O sea, por eso no estoy tan lejos. No lo podemos eso tachar. No estoy Y no tan lejos podemos- de pensar que Alan García está ahí al teléfono. Entonces- Veremos cómo actúa el gabinete, pues, o sea, ¿quiénes son los ministros? Pero, ¿quiénes van a quitarnos la venda de los ojos, confirmar o desmentir esa percepción mía, que seguro es la de muchas personas? El Poder Judicial, la Fiscalía. Ahora vamos a ver con el tema de Odebrecht, con las denuncias graves que hay, vamos a ver quiénes caen. Aparte del presidente Pedro Pablo, quiénes otros caen. Porque si vemos que al final solamente cae el presidente o cae Humala y el resto no le pasó nada, entonces No, al final se va a acentuar la sospecha que tenemos muchos. Y por eso era que yo soy partidario del adelanto de elecciones. Ya. Además, Magistrado, una lo he cosita. dejado medio callado, lo he dejado pensando con el tema de que Alan lo está quería metido... No, al contrario. Lo O que sea, quiero a es ver, usted que lo conoce más. No, yo quiero completar dos cosas. Espérese un ratito, porque Sáqueme el adelanto de de mi elecciones equivocación. no nos libera de un poder judicial o una fiscalía si fuera así corrupta, ni nos libera de si el sistema de justicia que Dios no quiere está al servicio de las grandes empresas mafiosas del Perú y no del pueblo.
Ese es un tema en el que tenemos que mirarlo. Por eso yo le decía, el rato que estaba interviniendo el congresista, le decía, oye, el problema está ahora, vamos a ver en el gabinete, pues, vamos a ver lo que presenta, ahí se va a ver, porque esa atadura que señala muy bien, que podría haber en las intenciones de la señora Keiko, y del hermano, y García, y todo el mundo, se va a ver en algo que es sustancial. Primero, que el pueblo sepa que un colaborador eficaz, para que sea declarado como tal, para que lo declaren como tal, tiene que haberle acreditado lo que dice a la autoridad que lo va a declarar. Es decir, le presenta al fiscal y el juez lo declara colaborador eficaz, pero bajo pruebas coherentes. Eso no ha pasado con Kenji todavía. Lo que yo, bueno, él querrá. Yo estoy hablando ahorita Él de querrá, Barata, pero por lo que he escuchado. Estoy hablando de Barata. ¿Y en el caso Kenji? En el caso Kenji él se está ofreciendo, por Pero- lo que veo en los medios, verá la fiscalía, porque puede decir la fiscalía, No, tú, no te, lo estás, acepta, tú claro. te estás ofreciendo porque quieres salvar del otro asunto. Y nosotros no negociamos de esa forma. Nosotros vemos si en realidad, además, si Kenji tendría que darle pruebas fehacientes, totales, que refuercen más allá lo de Barata. Pero si es lo de Barata, un colaborador eficaz sería prueba suficiente para que muchas personalidades ya estén con detención preventiva, o por lo menos con impedimento de salir del país. Y le voy a decir por qué. Porque ahí sí está jugándose la cabeza el Ministerio Público desde mi óptica. Claro. Hay parlamentarios, hay pueblo. Si lo han declarado, no se olvide que al señor Barata, según ha dicho la prensa, le han liberado 20 millones de dólares en ahorros. Así es. Le han liberado 2 propiedades en el Golf, le han liberado creo 2 vehículos, quizás de simpatía suya, creo que son Porsche. Pero el asunto... Porsche, Porsche. no sé. No, pues, yo no tengo un Porsche. Pero no, le puede gustar, no digo que lo tenga. Eso ya pertenece. No, Estoy no feliz tiene con mi tampoco- Volkswagen. Puede ser un gusto, ¿no? Bueno, es la misma línea alemana, ¿no? Pero fíjense... Sí, y yo lo tengo que- la camioneta que lo representa lo la- que yo quiero decirles esto, que entonces, ¿por qué está demorando la fiscalía con las personas que ha mencionado mi amigo el congresista, si es que ya tiene versiones reales? Porque entonces nos está diciendo que no tiene pruebas. Entonces, ¿por qué le hemos soltado todo? Y al señor Odebrecht le pusieron 18 años de cárcel. Recién le han bajado la prisión cuando ha dado todo, Así es. pero todo. Así es. Entonces, yo no sé, cuidado, ¿ah? Acá podemos explotar por un lado mayor. Estamos en manos de ellos, pero ya la gente se está cansando, y los parlamentarios también creo, ¿no? Claro. Se están cansando porque tiene que decir la fiscalía, no digo que les cuente todo, pero ya tiene suficientes motivos para empezar a actuar. Y la Corte y la Poder Judicial lo mismo. Si esto no se hace, no vaya a Va a haber una confirmar, gran va a marcha, va a confirmar confirmar las presunciones que las están presunciones diciendo que estamos y que el pueblo lo siente y que puede determinar el pueblo, como en Colombia en 91, que sospechaba y ya estaba cansado de este patrón del mal que controlaba el Poder Judicial, así y un es. poco y se fueron en marcha al Poder Judicial e ingresaron al Poder Judicial y lograron que el presidente Gaviria con la clase política tenga que urgente convocar una constituyente, que es la que hay. ¿Por qué? Porque definitivamente después no pueden decir, como decía González Prada, y usted lo verá, son las huestes de Atila, son el Movadef. No, señor, de repente mezclado, pero es el pueblo harto. Indignado. Harto Ok. de esto, ¿no? Últimas palabras, empezando por usted y termino con usted. Le cierro el Como caso. ciudadano, con todo y, digamos, la gracia que Dios le ha dado de tener títulos y de Es cierto, poder con mucho haber esfuerzo, y ejercido, gracias a Dios. digamos, Sin Dios no somos judicaturas. La pregunta que yo le hago, como ciudadano, ¿usted qué va a hacer como peruano con el poder, el conocimiento, los contactos que tiene? ¿Qué va a hacer usted ¿En qué sentido? para cambiar esta situación? Bueno, lo vengo haciendo. Dígame qué va a hacer. Yo vengo diciendo no a la impunidad total. La Asociación de Policías Nacionales están apoyando no a la impunidad. Un sector O sea, de la usted está en un pro-movimiento no a la impunidad. Bueno, lo que yo Hasta quisiera es que el presidente... ¿Lo ha logrado? ¿Ha logrado Bueno, algo o yo no? creo que está haciendo Acá esa hay un conciencia. congresista Por que lo puede ejemplo, ayudar. pero si ya me acaba de decir la coincidencia, me emociona, porque al Congreso le he enviado al presidente cartas, al nuevo presidente también. Yo espero que el presidente... Está haciendo su trabajo en ese Bueno, sentido. modesto, pero que estoy tratando de evitar que la ira prenda. Yo trato, como usted cuando tuvimos la entrevista, expliqué qué cosa podía suceder y ha sucedido. Ahora falta la segunda etapa. El pueblo está en calma para ver quiénes son las personas que acompañan al presidente y qué plantean. Porque si no, puede esto reventar, ¿o no, mi querido Bueno, congresista? congresista, ahí tiene el apoyo mío y de todos los yo le peruanos. pido ¿ah? que lo apoye Perdón, realmente. magistrado, Sí. el apoyo mío y de todos los peruanos. ¿ah? Yo le pido no a la impunidad. Es magistrado, y no, pero sí le Cuente digo, con este programa y con por el favor, apoyo. hagámoslo. Miles de Y el personas, apoyo millones lo estoy van a de ayudar. seguro, ¿ah? porque fíjese usted, y le pido al presidente Vizcarra. Levante firmas, pues. Mire, el presidente Vizcarra, fíjese usted en las paredes, el presidente Vizcarra tiene en sus manos, por Dios que nos escuche, tiene en sus manos convocar a la gente y que tenga confianza.
Yo estoy seguro, aquí está un brillante, si el Congreso le da la espalda con medidas concretas contra la corrupción, que el Congreso se autosuicida. El Congreso se autosuicida y el presidente termina triunfante. Triunfante, bueno, ¿no? Y la permita, democracia, ¿no? Palabras finales, ¿qué está haciendo usted o qué va a hacer en medio de toda esta situación congresista? En primer lugar, voy a apoyar la gestión del presidente Vizcarra. Nadie se puede negar, si lo convocan. Pero sigo siendo partidario de adelanto de elecciones generales. Creo que el sistema judicial, el sistema ejecutivo y el legislativo han fracasado, han apañado el saqueo de nuestro país. ¿Me permites una interrupción? ¿Cómo no? Si las elecciones generales las llevamos como están, no se va a tocar ni al Poder Judicial ni al otro sistema y van a salir elegidos los mismos colegas que tienes a tu lado. Por lo menos antes, ¿no sería mejor entonces una reforma constitucional o una asamblea constitucional que podría intervenir judicial todo? El Poder Judicial, el Poder Constituyente es soberano. Y el presidente Vizcarra, a eso le faltaba, también a la hora, con el equipo que tiene, puede presentar ciertas reformas para evitar y abortar una posibilidad que el pueblo reclame una asamblea constituyente. De acuerdo a las elecciones. Pero para eso tienes que cambiar pues, las leyes, el reglamento. Exactamente. La ley electoral de partidos. Pero imagínense usted, Gracias, ¿quién lo va a aprobar? El Congreso lamentablemente. El Congreso cuya mayoría quiere ese monopolio, ese manejo, esa exclusividad. Le hago una pregunta. Si el presidente de la República con un gabinete en las facultades legislativas presenta eso y el pueblo sabe, ahí vamos a ver. Por eso tiene que estar bien rodeado el presidente. Queridos invitados, estamos con la testosterona. Necesitamos el apoyo suyo. Estoy aquí apoyando con todo el corazón. Yo creo que lo que Vizcarra puede hacer es que ni bien Kenji hable todo lo que va a hablar y salgan todos los congresistas corruptos, él cierre el Congreso de la República, no puede ser así. Por incapacidad moral, Claudio, así pues como es lo que han sacado el presidente así. por incapacidad Mire, moral. y él podría convocar elecciones Claudio, una vez más para que haya gente nueva en el Congreso de la República. Es que el problema no pasa por ahí. Primero tiene que ver lo que hemos coincidido. O sea, si se demuestra que el 20, 30 congresistas son unos corruptos, eso tiene que verlo el Poder Judicial. Entonces nos quedaremos tranquilitos los peruanos. En las facultades legislativas, facultades legislativas también se puede pedir. Se tienen que ir. Eso se puede pedir. Como se fue PPK. Y eso va hacia el Ministerio Público. Porque si no, estaríamos rompiendo el orden. Pero va a depender Perfecto. Creo que el tiempo nos está ganando, ¿no? Para ganarse de la entrada población, nomás, desde la entrada. Para ganarse a la población, que esa es la verdadera mayoría que se debe imponer y no una mayoría en el Congreso que no representa ni siquiera. Es que si las propuestas, lo único que nosotros queremos como peruanos, si las propuestas que presenta el presidente con su equipo ministerial, que antes lo hemos conversado ahorita en público, el pueblo las va a mirar. Si el Congreso da la espalda, ya se autocerró. No se preocupe, ya se autocerró. Lo único que yo creo que el pueblo necesita es que en verdad los corruptos se vayan a la cárcel, decencia y que haya sanción, a su casa. No a la impunidad. Bueno, pero para eso tiene que reivindicarse el Poder Judicial. Lo estamos esperando. Está en sus manos salir ahorita adelante el Ministerio Público. Porque si no pasa nada, entonces también se lo van a llevar de la mayoría de peruanos y se lo van a llevar de encuentro. Bueno, solo les quiero decir como pastor algo. Dios está en control de todo esto, no Alan García. Lo necesitamos. Y Dios se está encargando de sacar toda la porquería. Oiga, usted récele a Dios, no Alan, pues por favor, déjelo a Alan. Récele usted a Dios. Por favor, lo tiene las 24 horas. Recemos a Dios todos y Él se va a encargar y nos va a dar la fuerza. Yo creo que Dios está limpiando el país. Ojalá, de los corruptos, y no está sucediendo. Pero tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que poner nuestra parte. Al estilo los reformadores de la Biblia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Esperamos tenerlo siempre en el programa. Una linda conversación, muy productiva creo yo. Y bueno, nos despedimos hasta el día de mañana.